¿Qué tal? Buenas noches, soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Sarur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Vamos a la información. Esta semana hubo un proceso legislativo muy importante que tiene que ver con una circunstancia que vivimos a nivel nacional, que es la inseguridad. Una de las principales demandas de los mexicanos es tener seguridad en sus bienes y en sus personas. Y por eso, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una suerte de endurecimiento de las sanciones para ciertos delitos comunes como robo a celulares, robo a cuentavientes, robo a casa, habitación, agresiones a las autoridades. Veamos la información. El robo simple es uno de los delitos con más reincidencia en la Ciudad de México. Y es que actualmente las penas varían de acuerdo con el valor o el monto de lo robado. Esto lo han aprovechado los delincuentes para actuar con total impunidad. Pero este martes, el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal que poco ayudarán a castigar estos delitos. Al robo simple se sumarán agravantes como robo de celular, robo a cuentaviente y robo a bordo de motocicleta. En todos estos casos, se podrían sumar años de prisión a la sanción original. Entonces, entre 6 y 16 años de prisión puede implicar un robo con violencia a un cuentaviente, un robo con violencia de un celular, un robo con violencia en motocicleta. La reincidencia también será un agravante que se castigará con 2/3 partes más de la condena original. Otra agravante será el robo a casa-habitación, que podría castigarse hasta con 10 años adicionales tras las rejas. El castigo más severo en todo el Código Penal local es el feminicidio. El dictamen establece una propuesta para incrementar la pena por feminicidio para que la pena actual sea de 35 a 70 años de prisión. También hay sanciones para los llamados lords y ladies que insulten o agredan físicamente a policías. Ahora deberán pagar hasta con 36 horas de trabajo comunitario inconmutables. Aunque las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad, los mismos legisladores saben que nada es suficiente cuando no se cuenta con una impartición y procuración de justicia efectivas. No es con el aumento de penas como se corrige los delitos en una sociedad. Si hay reincidencia es porque hay impunidad. Si una persona comete una infracción jurídica penal y no se le persigue y no se le somete a los dictados del Código Penal, entonces va a repetir el delito. Un delito que queda impune se repite. Siempre es así. Todas estas reformas entrarán en vigor un día después de ser publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Anarely Palomares, Azteca Noticias. ¿Y qué le parece si revisamos ahora lo que sucedió en la Comisión Permanente? Operaciones de crédito. Intenso debate se dio en la Comisión Permanente por la ley Garrote aprobada en Tabasco y que impone hasta 20 años de cárcel a quienes obstaculicen la ejecución de obras públicas. Morena se pronunció a favor. ¿Qué significa esto? Para poderlo entender, todos tenemos constitucionalmente garantizado la libertad de tránsito. Pero ¿qué sucede cuando alguien obstaculiza esa libertad y a cambio pide una cooperación, obtiene un lucro o un beneficio de distinta naturaleza? Ahí es donde se configura este delito. La oposición criticó fuertemente esta postura. Lo que establece el artículo 308 bis, al que extorsione e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, se le impondrá prisión de 6 a 13 años de cárcel. ¿De verdad eso quieren? Cuando un grupo magisterial bloquea durante casi un mes las vías de comunicación de Michoacán, es el pueblo bueno y sabio. Pero si lo haces
cuando se trate de obras públicas en el estado de Tabasco, merecerás una sanción que puede ser hasta de 20 años de cárcel si llevas a menores de edad. El debate, que solo se inscribió en la agenda política, se prolongó durante más de 2 horas. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y el miércoles pasado, el Senado de la República fue el anfitrión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, en su reunión ordinaria. Veamos qué pasó. Este miércoles, durante la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, diputados y diputadas de 18 entidades sumaron esfuerzos en un acuerdo por la transparencia. El objetivo, garantizar que se cumplan las leyes que respaldan el derecho de la ciudadanía a la información. Los congresos locales tenemos que primero ponernos las pilas, tenemos que no solamente atender una invitación, sino una obligación legal y política de ser más transparentes. Hay muchas legislaturas que han avanzado, que hoy están al día en materia de transparencia y de acceso a la información, pero hay otras que se han quedado un poco rezagadas. Esta voluntad política abonará al cumplimiento cabal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, así como de la Ley General de Archivos. Durante la sesión se abordó el tema de la regulación de la cannabis y su impacto en términos de impartición de justicia en el ámbito local. Los legisladores coincidieron en que la iniciativa que actualmente se encuentra en el Senado sea aprobada. Bueno, la misma iniciativa que presentó la secretaria de Gobernación y el senador Monreal contempla un apartado específicamente para producción, para siembra, para comercialización, para transporte. Es una iniciativa muy completa y creo que si bien sí hay una repercusión especial en algunos estados, pues el consumo está generalizado en todo el país. Entonces, yo creo que es un tema de interés nacional y que todos debemos entrarle. El presidente de la COPECOL, el diputado Leopoldo Domínguez, sostuvo que la seguridad y la salud son los ejes principales de esta iniciativa que podría trascender en materia legislativa para el control de la marihuana. ADN 40. Y ahora veremos la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero Víctor Sánchez Baños. Después de 90 años en que el Congreso de la Unión se ha manejado con la misma ley orgánica, es fundamental hacer cambios estructurales en donde se le dé una fácil convivencia entre todas las fuerzas políticas que están en este instituto. Para ello se necesitan estos cambios que vayan desde lo político hasta lo administrativo. Y de eso vamos a platicar con el diputado Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional. Mira, respecto a la ley orgánica, hay que decir 2 cosas. La primera, es una ley muy vieja, es del 77 y el reglamento es de 1934. Imagínate, entonces realmente tenemos que resolver 3 cosas. La primera, cómo funciona la parte administrativa de las cámaras, que aquí mezclamos todo, es decir, con los empleados, servicio civil de carrera, las áreas que dan servicio a los diputados y a los senadores, por ejemplo, la Fundación Belisario Domínguez, y en la Cámara los 4 centros de investigación, y que esa es como decir la parte administrativa que no se debería tocar, es decir, lleguen o no lleguen diputados de un partido u otro, deberíamos de mantener esa estructura para que le den servicio. En algunos países no es necesario porque no se van todos los diputados, se eligen de manera escalonada, y eso permite que las experiencias de unos las vayan transmitiendo a los otros y los temas no se mueran, sino continúen hasta su conclusión final. La segunda parte tiene que ver con el desarrollo de las sesiones, es decir, cómo podemos lograr que sea una sesión más organizada, con periodos muy delimitados, que permitan que todos los temas puedan fluir, puedan o no aprobarse. El problema aquí es que hay una congeladora que permite que muchos temas ni siquiera lleguen a ser discutidos, que sea un poco como lo que hace el Ejecutivo Federal cuando envía una iniciativa preferente, es decir, tenemos un término de 30 días para resolverle a favor o en contra, pero tenemos que resolver. El problema es que los partidos a veces no se quieren definir en determinados temas y lo que hacen es postergar el debate y finalmente esa iniciativa precluye, es decir, se muere, nunca ve la luz del sol, y bueno, así una gran cantidad de iniciativas. Entonces, realmente necesitamos mejorar el procedimiento parlamentario y por último, tenemos que mejorar la relación entre poderes. Es decir, informe presidencial se debe revisar,
se debe revisar la comparecencia de los funcionarios. Hoy un funcionario puede ir a la Cámara de Diputados, comparecer, protestar, hacer cumplir la Constitución y luego decirte un montón de mentiras y no pasa nada. Dentro de la iniciativa que estamos resolviendo, plantea sanciones como la que se lleva a cabo cuando se miente ante una autoridad distinta a la judicial. Ese funcionario, si le miente a la Cámara, puede ser sujeto a proceso penal y de destitución. Pero también debe haber una tercera parte de la ley, que es un código de ética, es decir, cómo se relacionan los diputados, no solo entre diputados y senadores, sino cómo se relacionan con la sociedad. Un diputado puede faltar 20 veces y solo le descuentan el día. Si cualquier ciudadano faltara a su trabajo, no digo 20 veces, 10 veces, 3 veces, lo corren. Al diputado no lo puedes correr. ¿Qué estamos planteando en la iniciativa? Que si un diputado falta más de 4 veces, que no sea por enfermedad, pues realmente no tiene interés de ser diputado. Se tiene que suspender y llamar a su suplente para que su suplente concluya el periodo. Y en casos graves, cuando un diputado falte 15, 20 veces, que pueda ser destituido. Entonces, pero también tiene que ver con el comportamiento dentro de las cámaras. Es decir, yo creo que se vale discutir, debatir, decir lo que uno piensa. Lo que no se vale es los excesos a los que a veces se llegan por parte de los legisladores, diputados y senadores, tanto adentro como afuera de las cámaras. Y hemos tenido infinidad de casos donde se abusa del fuero constitucional por parte de algunos que también tienen que ser revisados. Entonces, realmente creo que si logramos esas 3 partes en esta nueva ley que queremos aprobar los primeros días de septiembre, tendríamos un nuevo modelo de Congreso que le haría bien al país. Sí, lamentablemente hay que decirlo, una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, es la aprobación del presupuesto. Y dentro de esa facultad, lo que pasó durante los últimos años fue que se les asignaba una cantidad de dinero a los diputados para que estos a su vez lo asignaran a sus municipios, a sus distritos, a sus estados. El modelo no está mal. Generalmente, pues los diputados sí podían gestionar recursos para sus estados. Creo que era parte de su trabajo. El problema es que algunos de ellos, no puedo hablar por todos, sí se corrompieron y empezaron a pedir porcentajes de dinero al municipio, al estado o a los propios constructores. Creo que esa es la parte que tenemos que erradicar. Yo creo que es válido que sigan pudiendo asignar recursos, si no, ¿cuál sentido tendría la aprobación de un presupuesto? Lo que no es válido es que intervengan en la obra, que haya una supervisión por parte de la Auditoría Superior, por parte de la Comisión de Vigilancia y que haya perfecta transparencia entre el costo de las obras y el costo que se le está asignando por parte del municipio o del gobierno. En la historia del Congreso siempre han sido los legisladores sometidos por el Poder Ejecutivo. Y esto es importante separarlos para que haya independencia, autonomía total de parte de los legisladores que no dependan ni del líder del partido ni del presidente de la República. Esto es difícil en nuestro sistema político, que es representativo. Sin embargo, es el camino que tenemos que ir día a día avanzando para mejorar nuestra democracia. Gracias, Víctor. Y ahora vamos al comentario de nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Tenemos hoy un tema que ha ido creciendo en críticas y cuestionamientos, y es que una vez aprobado el ordenamiento que fue primero discutido en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se han generado cuestionamientos sobre la capacidad que se le da al Ministerio Público de inclusive equivocarse y corregirse y volverse a corregir, y a una persona cuando es sujeta de extinción de dominio, persona física o moral, no tiene más que 15 días para defenderse. Planteando eso de entrada te das cuenta del enorme desequilibrio que tiene la ley y eventualmente puede generar equivocaciones importantes, aun cuando el legislativo dejó como obligación el que dentro de un año se revise el ordenamiento para ver si funcionó, que no funcionó. Esta posibilidad se la da a la Fiscalía General de la República, el organizar los foros y revisar las capacidades de funcionamiento de esta ley, que de antemano sí es necesaria para extinguir o para que el Estado pueda tomar el control de las
propiedades de personas o empresas que se dediquen a actividades ilegales, particularmente aquellos relacionados con el narcotráfico, con el huachicoleo, con el robo de autos, con el robo de combustibles, que son verdaderamente bandas organizadas. Sin embargo, tú imagínate algo como esto. ¿Qué pasa con un ejido que, por ejemplo, sus propietarios que no son dueños del ejido, los campesinos son usuarios del ejido más no dueños, se ven obligados de alguna manera a rentar sus tierras o proveerlas al crimen organizado para la siembra de marihuana? Está prohibido, evidentemente sí lo detectan el Estado y el Ministerio puede decretar la extinción de dominio sobre ese ejido. Y lo curioso es que no hay indemnización, no hay nada, a pesar de que los mismos ejidatarios pudieron haber sido utilizados para ese fin. Y sobre todo conociendo la forma en que los extorsionas, eso es creo que uno de los problemas importantes. Otro, ya alguna vez te lo había comentado, no se resuelve del todo. Imagínate una persona que compra un auto y la ley dice que esa persona tiene la obligación de investigar si el auto es de procedencia ilícita o lícita. Y bueno, tú lo puedes comprar a lo mejor de particular a particular y no estás en condiciones de, a través de un registro federal de automóviles eficiente y además de un sistema de monitoreo de los autos que han sido señalados como robados por cualquier persona humano normal, pues evidentemente no tiene la capacidad de esa investigación. Sin embargo, el Ministerio Público sí la tiene bajo esta ley y además, te digo, si se equivoca, pues puede corregirlo. La persona física o moral ya no puede corregirlo en esos 15 días. Imagínate un arrendamiento, por ejemplo, una persona que renta su casa, pone un anuncio, llega a un acuerdo, se establece la relación entre arrendatario y arrendador, y resulta que ahí lo utilizan para casa de citas o lo utilizan para vender bienes de procedencia ilícita o simplemente a esa persona la estaban investigando por algún tipo de delito que forma causa penal. Bueno, como era un arrendamiento, aun cuando tú muestres la carta del contrato, te lo pueden simplemente determinar como extinción de dominio si el Ministerio Público lo presenta como que allí o en ese bien o por ese bien también se extiende el delito. Eso es lo que creo que la gente cuestiona y sinceramente si se tiene una gran oportunidad de tener un cuerpo legislativo y un cuerpo jurídico robusto, ¿por qué abrir avenidas de interpretación al Ministerio Público? Digo, el hecho de que se haya transformado en Fiscalía General de la República en 6 meses no cambia su antecedente de ineficiencia, ineficacia y además discrecionalidad y hasta cierto punto corrupción. ¿O no? Esa es la realidad. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Está con nosotros aquí en el estudio el diputado por la Ciudad de México, Francisco Saldívar Camacho. Vamos a platicar con él acerca de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se está discutiendo en el Senado, pero que además, evidentemente, nos atañe a todos los capitalinos y a todos los mexicanos. Diputado, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Diputado, cuéntame, ¿cuál es el sentido de esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial? Ciertamente, lo que es el trasladarnos, el movernos, es una parte fundamental de nuestra vida. Muchas veces puede significar mucho tiempo para muchas personas. ¿Qué se pretende con esta nueva norma? Pues mira, primero te comento que esta ley de seguridad y movilidad vial llegó al Senado por la iniciativa de la sociedad civil. La estamos discutiendo, yo soy motociclista, me meto al tema porque vemos que en la pirámide de movilidad la tienen hasta abajo la motocicleta. Nos metemos ahí, hacemos foros de movilidad en la Cámara de Diputados, invitamos a motociclistas, a empresas, a varios sectores de la sociedad, madres de familia, profesionistas, ¿no? Porque satanizan al motociclista. Lo toman como un delincuente, lo toman como las personas, incluso acaban de, Julio César Chávez, ¿no? Acaba de hacer ahí un comunicado en el cual
dice que lo asaltaron y que detengan a todos los motociclistas. Digo, no podemos satanizar, ¿no? Por eso nos metimos aquí en este tema. El Guillermo Lerdo de Tejada, el diputado local, mete una iniciativa en la cual pide que se matricule un chaleco y el casco, ¿no? Ahí, pues obviamente todos los motociclistas nos paramos de punta y decimos, no se puede, están contra nuestras garantías individuales. Sí, Al porque final del además día, es, ¿sí? sobre la persona, no sobre el vehículo. Exactamente. Es una violación flagrante de los Exactamente. derechos, de la integridad. O sea, no, imagínense nada más que, no sé, que tenga que poner mi nombre en la parte de atrás de mi saco. Tu CURP. O mi CURP, ¿no? Sí, yo les digo, a ver, en camiones también asaltan, ¿no? Entonces, ahora se ha visto, ¿no? En las micros y demás. Entonces, todos vamos a tener en el pecho nuestro CURP, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que no podían pasar. Afortunadamente, ya la desecharon, sí, esa iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. Lo que queremos ahora es hacer algunos cambios en la ley general. No queremos presentar una iniciativa extra a la que ya está, sino complementar. La idea es trabajar en equipo, trabajar y consensuar, ¿no? Que todos los actores podamos opinar, ¿no? Estamos haciendo en la Constitución, en la reforma constitucional, adicionar un párrafo al artículo 4 para reconocer el derecho a la movilidad y la seguridad vial. Adicionar una fracción al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de seguridad vial y reformar el artículo 115 para regular y unificar criterios en licencias y reglas de tránsito en todo el país, en este caso las motocicletas, pero yo creo que sería bueno homologar en todo, ¿no? Sí. Diputado, muchas veces se ve a la comunidad de motociclistas como gente que pues simple y llanamente disfruta pues las rodadas, andar en motocicleta, que le invierte a grandes equipos, pero no necesariamente es así. Es un medio de trabajo, es un medio de transporte, muchas veces es un medio de transporte familiar, se lo prestan entre hermanos, se ocupa para pues hacer entregas. La importancia de la motocicleta es tal, ¿por qué? Porque nos ahorra mucho tiempo, gasta menos combustible y es un medio de transporte que en todo caso, en vez de ser satanizado, debería ser fomentado. Exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, la jefa de gobierno no quiere ya que se utilice tanto el auto ni los automotores, ¿no? En este caso la motocicleta, que se utilice la bicicleta, otras alternativas. Pero les digo, hay que complementar. Por ejemplo, yo vivo en Coajimalpa. Subir a Coajimalpa en bicicleta... No, hombre, te mueres. Al rato vamos a tener un problema de salud de rodillas, ¿no? Entonces, la bronca es que igual no llegas. Exactamente. No vamos Digo, a de llegar. bajadita está perfecto, pero en el regreso... A nuestro amigo Javier Hidalgo. Le digo, Javier Hidalgo, que promueve la bicicleta. Está bien, le digo, yo también ando en bicicleta y me subo a la montaña a andar en bici. Le digo, pero te invito a que vayamos a Coajimalpa. Pero no es lo mismo pasear que utilizarlo como medio de transporte, ¿no? Porque además también tenemos muy claro que pues la situación de la Ciudad de México en la colonia Roma, en la colonia Condesa, la del Valle, lo que es la San Rafael, lo que sería el casco de la ciudad, Sí. que está en planito, es una opción vial la bicicleta, pero para otras circunstancias, pues evidentemente la motocicleta u otro medio de transporte es el que se puede ocupar sin duda, ya sea vehículo, ya sea camión, ya sea, por ejemplo, como estos teleféricos que ahora se piensan Exactamente. construir, ¿no? Todos en su momento vamos a manejar bicicleta, motocicleta, auto, camión, cualquier vehículo. Diputado Francisco Saldívar, del Partido Encuentro Social, muchas gracias por haber estado con nosotros esta Muchas noche. gracias a ustedes. Y bueno, gracias también a todos los que nos están viendo. Los invitamos a que el próximo jueves a las 11:30 de la noche nos acompañen aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales. Nos vemos el próximo jueves.